México independiente de 1821 a 1853. En 1821, como recordarán, Iturbide se coronó como el primer emperador de México. ¡Yay! Sin embargo, una de sus primeras acciones fue disolver el Congreso, lo que hizo enojar a mucha gente, entre ellos a Guadalupe Victoria y a Antonio López de Santa Anna. Ya que se enojaron, en 1822 proclamaron el Plan de Casamata, con lo que obligaron a Iturbide a dejar su imperio, renunciar al poder, y esto puso muy triste a Iturbide. Un año después, en 1823, Antonio López de Santa Anna, junto con sus tres amigos Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino, tomaron el poder. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna no le gustaba esto de la política, así que se fue y dejó a los tres gobernando como un triunvirato. Un año después, en 1824, Guadalupe Victoria asume como el primer presidente de México. ¡Uy! Y firma la Constitución Federal de 1824, lo que hace que el país se convierta en una república federal. En 1825 todavía quedan algunos españoles viviendo o defendiéndose en el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Y esto está más o menos por aquí. ¿Ven? Ahí está San Juan de Ulúa. Ahí está. Sigue estando. Estamos en Veracruz. Y ahí está Costa del Río, Boca del Río. Ahí sigue estando San Juan de Ulúa. Aquí estamos nosotros, Juchitán. Aquí vamos a ir, Ciudad de México. Y listo, ahí está. Ahí seguían los últimos españoles defendiéndose de lo que todavía no pueden aceptar como la independencia de México. Entonces mandaron a un capitán, un general muy valiente, a defender y a expulsar a los últimos españoles del país, a Antonio López de Santa Anna. ¿Y qué creen? Pues que lo pudo lograr. Se fueron los últimos españoles que seguían defendiéndose de la independencia. En 1827 expide una ley en la que se corren todos los españoles del país, ya que no vivan aquí en el país, pero junto con ellos se llevan a todo su dinero, lo que deja a México muy pobre y triste. En 1828 hay elecciones presidenciales y por un lado compiten el federalista y liberal Vicente Guerrero y por otro lado compite el centralista y conservador Manuel Gómez Pedraza, y las elecciones quedan a favor de Manuel Gómez Pedraza. Esto pues obviamente deja a Vicente Guerrero muy triste. Ya Manuel Gómez Pedraza se queda como el siguiente presidente de México, y es así como lo recordamos, como el segundo presidente de México. Pero no por mucho tiempo, porque esto hizo enojar en 1828 a Antonio López de Santa Anna, quien se levantó en armas en contra de Manuel Gómez Pedraza y lo obligó a renunciar a su poder y lo dejó muy triste. Así ya su cara de tristeza, no tengo que ponerle nada. Entonces esto deja en 1829 a Vicente Guerrero como el segundo presidente de México. ¡Yay! ¿Lo vieron? Está sonriendo. Pero Vicente Guerrero tenía que combatir contra la aristocracia mexicana, el clero y el ejército, lo que lo obligó a ir él mismo a tomar las armas y dejar su puesto como presidente de México. Así que se lo dejó a su no tan confiable amigo y centralista, vicepresidente Anastasio Bustamante. Sin embargo, las fuerzas contra las que peleaba Guerrero eran muy fuertes, lo que aprovechó Anastasio Bustamante para quedarse con el poder y convertirse en el siguiente presidente de México, Anastasio Bustamante. Y ahora era un gobierno centralista. Anastasio Bustamante ordenó que su jefe, su ministro de Relaciones Exteriores fuera Lucas Alamán. Lucas Alamán era el verdadero cerebro de la operación o de la presidencia de Anastasio Bustamante. Lucas Alamán impulsó mucho la industria en México, impulsó las primeras líneas de ferrocarril y básicamente lo que quería era generar mucho dinero en México. Por eso fundó el Banco de Avío. El Banco de Avío se dedicaba a prestarle mucho dinero a las industrias para que pudieran seguir creciendo y así el país se fortaleciera económicamente
con mucho dinero, mucho dinero, aprende algo dinero. Así se vivió durante un tiempo. En 1833 el país, que era un país sumamente centralista, hizo enojar a muchas personas, entre ellos así es, Antonio López de Santa Anna. Aunque usted no lo crea, Antonio López de Santa Anna, que había puesto a Anastasio Bustamante y a Lucas Alamán en el gobierno, ahora se está enojando en contra de ellos, por lo que decide levantarse en armas en contra de su amigo y nuestro cachetón preferido, Anastasio Bustamante, lo que lo obliga a dejar el gobierno y lo deja muy triste. Así que se va, también se va enojado a Santa Anna. Es más, se van todo el mundo se va, y dejan en su lugar a estos dos muchachones, que es Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora. El más guapo, el de la derecha, es José María Luis Mora, cuyo objetivo era descentralizar el país. Valentín Gómez Farías se queda como el siguiente presidente de México para recobrar un país federalista. Así que se hace cargo de realizar varias reformas liberales en 1833. Se les llama así porque fueron reformas liberales que se hicieron en el 833, ¿no? O sea, por eso, bueno, ya. Entre estas reformas aplicaba la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¡Yay! Pero también tenían sus contras. Por ejemplo, estas reformas liberales le quitaban muchos privilegios al clero y al ejército. A manera de ejemplo, se le retiró la concesión de la iglesia para que manejara los asuntos civiles y el matrimonio. Ya no podían casar a la iglesia, tenían que irse directamente con el gobierno. Así también se suprimió el monopolio de la iglesia en materia de educación pública y la pena de muerte para castigar los delitos políticos. Además, se clausuró la Real y Pontificia Universidad de México. ¿Se acuerdan que la vimos? Pues se clausuró por ser pontificia, por pertenecer a la iglesia. Esto obviamente hizo enojar a muchos conservadores en México. Estas reformas, por supuesto, a Antonio López de Santa Anna. Así es, a quien había puesto Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora en el poder, ahora los quiere quitar, y en 1835 se levanta en armas y los quita a los dos del poder. Y no solamente eso, también deroga la Constitución Federal de 1824, también se va, adiós. Y su objetivo es centralizar al país nuevamente para hacerle una nueva república centralista, así es, otra vez. Pero esta vez Antonio López de Santa Anna, ahora que se ve más viejo, asume el cargo él personalmente por cuarta ocasión. Pero ahora sí se lo quiere tomar muy en serio y ya no irse de vacaciones como antes. Así que él personalmente se hace cargo del proyecto, la nueva constitución, que se llamó la Constitución de las 7 leyes. Esta constitución era una constitución para hacer al país centralista y podemos rescatar 3 puntos principales. 1. Centralizar el poder. Que todos los departamentos, los estados, las provincias y todos los jefes y encargados de cada uno de ellos le tuvieran que rendir cuentas a Santa Anna o al presidente que estuviera en turno. 2. La creación de un supremo poder conservador. Y este supremo poder conservador estaba por encima de los otros 3 poderes. O sea, era el mismo presidente. Y 3. La religión única tenía que ser la única del país. La religión católica, tenía que ser la única del país. Y todo iba muy bien hasta 1843, cuando se redactó una nueva constitución que pasó de formar al país de una república centralista a una, ¿qué creen?, más centralista, se equivocaron. Así es, en 1843 se redactó la constitución que se le llamó de las bases orgánicas. Y efectivamente su objetivo era hacer más centralista al país. Así duró unos cuantos años, en 1847, pero hizo enojar a muchas personas, por ejemplo a los yucatecos. Los yucatecos se enojaron tanto con estas nuevas políticas de Antonio López de Santa Anna que decidieron independizarse del país e irse y anexarse hacia los Estados Unidos. Por eso tienen una banderita con estrellas y con franjas. Así es, la República de Yucatán quería anexarse hacia los Estados Unidos, lo que ocasionó una guerra civil muy fuerte y muy dañina para el país. Se le conoció como la Guerra de Castas. Se le conoció así
porque los indígenas yucatecos se levantaron en armas para asesinar básicamente a cualquier blanco o criollo que se les cruzara por el camino. Los españoles a su vez y los pocos blancos que quedaban respondieron y hubo decenas de miles de muertos en esta guerra civil, y los pocos indígenas que quedaron vivos los esclavizaron y los vendieron como esclavos a Cuba. Esta fue una guerra muy cruenta que dejó decenas de miles de muertos, pero finalmente la guerra de la República de Yucatán se anexó nuevamente hacia México, y Yucatán no fue la única en independizarse. También se proclamaron independientes la República de Tamaulipas, la República de Sonora y la República de Chiapas, entre otras. Pero regresemos. En 1846 Estados Unidos vivió otra guerra contra México, perdón. Esta guerra la vamos a platicar más adelante, pero esta guerra lo que ocasionó fue que se viera cómo estaba fracasando la República Centralista. Entonces regresó en 1846 una República Federalista. Esta República Federalista rescató la Constitución de 1824, esta vez a cargo del presidente José Joaquín Herrera en 1848. Más tarde el presidente Mariano Arista en 1851. Sin embargo, a Mariano Arista se le presentaron varias revueltas sociales, lo que lo asustó mucho, y en 1853 dejó el poder para entregárselo a Antonio López de Santa Anna. Así es, esta vez en su 11ª presidencia en México, para pasar de ser un país centralista a un país, ahí está su presidencia, federalista a un país centralista. Y ahora sí, por fin es la última presidencia de México de Santa Anna, la 11ª, e hizo muchas cosas que las vamos a ver más adelante.